Un elemento importante de la casa, al que no todos le dan importancia, es el zócalo. Hoy les contaré cómo lo aislé, cómo luché contra las hormigas y cómo realicé el acabado del zócalo para que la casa esté un paso más cerca de su aspecto final. Los trabajos de aislamiento del zócalo comenzaron incluso antes de verter los cimientos, ya que hice, se podría decir, un encofrado permanente de Penoplex. Así es muy cómodo trabajar, y de inmediato obtenemos un zócalo aislado. Protegerá nuestros cimientos de la congelación, hará la casa más cómoda y reducirá las facturas de calefacción. Como no extendí el bloque de concreto celular más allá de los bordes de la cimentación, en ese lugar se forma un puente térmico, y en mi caso, era necesario continuar el aislamiento 10 centímetros más hacia arriba. Para esto, corté tiras de poliestireno expandido de 10 por 10 centímetros y las pegué encima del aislamiento con adhesivo para espuma. El poliestireno extruido es la elección ideal de material para el aislamiento del zócalo, ya que tiene una acumulación de humedad casi nula, no pierde sus propiedades con el tiempo y no teme ser enterrado en la tierra o cubierto con concreto. Si no hubiera tenido el aislamiento original de la cimentación, habría actuado más o menos de la misma manera, simplemente pegando, pero en ese caso no pegaría pedazos, sino el tamaño necesario para todo el zócalo de una vez. De la misma manera, lo pegaría con adhesivo previamente rayando las láminas, por ejemplo con un cepillo de alambre para lograr una mejor adherencia a la superficie. Y según la tecnología de ejecución de los trabajos, en ese caso se requiere una fijación mecánica adicional con taquetes tipo sombrilla. En mi caso, no los puse, ya que antes de vaciar el concreto hice grandes ranuras en el lado interior. Al vaciar el concreto, se llenaron y los materiales quedaron unidos para siempre. Al aislar una estructura que ya ha sido concretada, no hay que olvidar el taquete. Después pasé al aislamiento del zócalo. Me esperaban trabajos de aplanado y antes de mudarme a la casa hice una botaguas temporal. Esto era necesario para que no se acumulara agua o nieve en la superficie horizontal y no mojara el bloque de concreto celular, que pierde mucha resistencia térmica cuando se moja, y con los años incluso puede empezar a destruirse en ese lugar. Construir no sale barato, y por eso todos los trabajos en la casa se prolongaron aproximadamente 2 años y medio. Y todo ese tiempo el poliestireno extruido estuvo expuesta al sol. Como se sabe, la radiación ultravioleta es bastante destructiva, por eso no se recomienda dejar el Penoplex sin cubrir mucho tiempo bajo el sol, pero tampoco hay que entrar en pánico. En todo ese tiempo, literalmente solo se destruyeron unos 2 milímetros de la superficie, y el material no pierde sus propiedades. Quité la parte dañada y de paso rayé abundantemente las láminas con una sierra para madera. Fue bastante fácil y rápido. Cuando yo estaba construyendo eso no existía, pero hoy en día ya hay paneles con superficie rugosa directamente de fábrica, lo cual es muy relevante, por ejemplo, para el aislamiento de fachadas. Entonces, estaba yo raspando el Penoplex con la sierra y descubrí una sorpresa muy desagradable en forma de hormigas. Al principio pensé que solo corrían hacia su nido, que encontré junto a la banqueta perimetral, pero observé y noté que se metían directamente dentro del aislamiento, entre los paneles. Esta vecindad es sumamente desagradable, y a pesar de que aparentemente el trabajo en la estructura se hizo con bastante calidad, las hormigas se metieron bastante rápido incluso dentro de la casa. Había que hacer algo urgentemente. No pude rascar todo eso con el dedo, así que decidí arrancar un pedazo del aislamiento. Y la buena noticia fue que, como dije al principio, el aislamiento se pegó al concreto tan fuerte que ni siquiera a propósito puedes arrancarlo fácilmente. La mala noticia es que las hormigas realmente empezaron a hacerse un nido en el aislamiento. Para ser justos, hay que señalar que las propias placas las hormigas casi no las mordieron, sino que se instalaron principalmente en las juntas de espuma entre las placas. Destrocé todo hasta tal punto para sacar a todos los que ya se habían instalado ahí. Las hormigas son unos desgraciados y pueden aparecer, en principio, en cualquier lugar, sin importar el material. Por ejemplo, encontré su nido en la parte trasera de mi canaleta, que se te perdió en el techo, ¿eh? Amigo, ¿estás perdido? Vete a casa. En uno de los videos anteriores del canal conté cómo traté el terreno contra los mosquitos y resulta que con ese mismo producto, cuyo ingrediente activo es el cipermetrina, también se pueden ahuyentar las hormigas. Diluí el producto al doble de la concentración recomendada en el empaque, rocié todo alrededor del zócalo y al día siguiente las hormigas se fueron. Tengo la hipótesis de que en ese lugar tengo un manzano, del cual caen manzanas y a veces no tengo tiempo de recogerlas. Al parecer, las manzanas son las que atraen a la fauna local. En general, no es mi primera experiencia con hormigas, y antes ya me había dado cuenta de que hay que mantener la comida lejos de ellas, y así todo estará bien. Y mientras las hormigas no regresaban con refuerzos, mi tarea fue proteger el aislamiento del zócalo con revestimiento.
No quise comprar yeso aparte, así que decidí usar el mismo con el que enyesé el bloque de concreto celular. Es un revestimiento decorativo térmico tipo gravilla Spadar. Es casi perfecta para enyesar el bloque de concreto celular y tenía curiosidad de cómo se comportaría en el aislamiento del zócalo. Mezclé un saco con 7 litros de agua y usando espátulas de varios tamaños empecé a aplicar la mezcla en el zócalo sin imprimaciones, sin mallas y sin ninguna manipulación adicional. Dejé que la primera capa reposara un par de días y luego apliqué la segunda. Con la primera capa cubrí todas las uniones y los gruesos cordones de espuma para hacer una superficie pareja antes de aplicar la capa final. Para esa capa, preparé una mezcla más líquida de yeso usando 8 litros de agua por saco y después de aplicarla en varios metros de superficie, tomé una llana de plástico y la froté con movimientos circulares. Así se logra una textura más marcada y lo más importante, se ocultan todas las rayas de la espátula, obteniendo una superficie bonita y uniforme. Un lado debe hacerse de una sola vez, sin pausas, para que el yeso no alcance a secarse. De lo contrario, se notará la unión entre las pasadas y no se verá bien. En un trabajo pequeño como el zócalo, esto es fácil de hacer, incluso solo. Si es necesario, se puede hacer la unión en las esquinas. No recomiendo usar espadar solo para aislar el zócalo, ante todo es un yeso para bloques de concreto celular. Y como en mi caso, cuando toda la casa se enyesó con el mismo yeso, es conveniente, por ejemplo, usar los restos de las mezclas en el zócalo, así incluso se puede lograr cierto ahorro. En el zócalo, la capa final quedó casi perfecta. Más adelante les contaré cómo resistió el yeso durante el invierno, pero por ahora era momento de pasar a los trabajos de construcción de la terraza. Para eso, empecé a pintar el zócalo. Como un verdadero autoconstructor, otra vez usé el material de manera incorrecta y no pinté con pintura especial, sino con la que me sobró de pintar los elementos de madera en la fachada. Quería comprar Ticurila, pero fui a una tienda y no la tenían, fui a otra tienda y tampoco la tenían, por eso compré Texbiotex. No sé si es buena o no, simplemente vi que el fabricante es Ticurila. Compré la base blanca y ahí mismo en la tienda la tiñeron. La tiñeron al color que necesitaba, específicamente RAL 7024. La apliqué simplemente con una brocha, ya que el rodillo no pintaría bien la textura de piedrita, porque es bastante profunda y no tengo pistola para pintar. Pero tengo un trauma de la infancia por trabajar como yesero pintor, después del cual nunca más en mi vida quiero agarrar una pistola para pintar. Pero bueno, esa ya es otra historia. Quizá algún día lo cuente en uno de los próximos videos, pero por ahora tenía que terminar la terraza, y siempre sale una cosa u otra. No alcancé a terminar el zócalo esa temporada, y la casa pasó el invierno así, pero antes de que fuera demasiado tarde, tenía que terminar al menos el escalón para salir a la terraza. Desde el principio, tenía mal hecho el detalle en la parte inferior de la ventana panorámica, así que me las arreglé como pude. Decidí rellenar con espuma el propio escalón de MPC por dentro, con la esperanza de darle mayor resistencia a la transferencia de calor. Corté una cuña del mismo Penoplex, apliqué espuma en la superficie y pegué el escalón. Gracias a las cuñas, quedó en ángulo y la altura del escalón encajó justo debajo del perfil de la ventana. Así, el agua puede escurrirse por la ventana hacia el escalón y también por el propio escalón. En general, a lo largo de toda la longitud quedó aceptable, pero las esquinas, según la cámara termográfica, dejan mucho que desear. Espero corregirlas haciendo retornos aislados en el exterior de la casa. Pero en general, lo mejor desde el principio es instalar la ventana panorámica sobre un perfil térmico especial Triatherm, o al menos sobre un bloque de concreto celular. Sobre cómo pasó otra vez el invierno para la casa, llevo una cronología detallada en el canal. Comenzó una nueva temporada de construcción, y para mi sorpresa, la pintura ni siquiera se arruinó por completo durante el invierno. Un poco de aguarrás, después de revolverla mucho con un palo, y la pintura está lista para usarse de nuevo.
Curiosamente, me faltaron 100 gramos de pintura. Tendré que comprar otro litro por 1000 para terminar de pintar. No se me ocurrió comprar aguarrás, se me acabó. Si lo hubiera tenido, habría diluido la pintura un 10% y me habría alcanzado. Lo recordaré. Intentaré no volver a estar en esta situación. Compré más pintura VGT para fachadas de madera para exteriores, solo porque era la única opción de comprar exactamente un litro y no un cubetón. Antes de terminar de pintar, era necesario instalar el vierteaguas metálico. Decidí empezar desde la esquina de la ventana panorámica, y para que la esquina quedara bonita, hay que cortarlo correctamente. El principio es bastante sencillo. Colocamos la tira del vierteaguas y marcamos en ella el ángulo de la pared. Después, desde esa marca, necesito medir hacia un lado una distancia que sea un 10% menor que el ancho del vierteaguas. Como mi vierteaguas es de 100 milímetros, en mi caso marqué 9 centímetros. Trazamos una línea vertical y una vez más hacia un lado, medí 9 centímetros. Por la diagonal tracé líneas hacia abajo hasta la central y en una de las líneas inclinadas hay que trazar una paralela hacia adentro a 1,5 centímetros. Después, todo lo sobrante lo corté con tijeras para metal. La primera esquina, como dicen, salió mal. Quité todo eso al diablo, tuve que volver a cortar. No me gusta el resultado. De hecho, aquí también se me olvidó cortar esta cosita, por eso se doblaba mal. Además, en general, todo esto se arruga mucho, así que tenía que haberlo hecho con más cuidado. Y caray, hace falta una segunda persona en la esquina para que lo sostenga. Porque lo atornillé torcido, al final todo se dobló, ahora lo voy a volver a atornillar en algún lugar lejano. Apoyé la esquina doblada contra la pared con el nivel láser encendido. Para que se pudiera ver desde la calle, fui a trabajar especialmente por la tarde. Hice varios agujeros con una broca de 5 milímetros. En el agujero coloqué un taquete de nylon común de 6 milímetros de diámetro, especialmente porque el bloque de concreto celular D300 es muy suave. En el lado del vierteaguas, que se presiona contra la pared, apliqué sellador de silicona. Y aquí omití una operación muy importante, que mostraré claramente más adelante. El vierteaguas con silicona lo presioné contra la pared por los orificios y lo atornillé con pequeños tornillos para techos del mismo color que el vierteaguas. Todo sigue siendo RAL 7024. Para fijar la siguiente tira, en una de ellas doblaba el borde y en la otra cortaba la orilla unos 1,5 o 2 centímetros para que encajaran bien entre sí. En cuál doblar y en cuál cortar depende de la dirección de la vista y se puede hacer de manera que las uniones de las tiras sean menos visibles. Para fijar la tira, perforaba las dos junto con la anterior y hacía otro agujero en el centro, colocaba los taquetes. La tira montada simplemente la levantaba un poco por el borde y así podía clavar el taquete con bastante facilidad. Aplicaba silicón y así fijaba todas las tiras una tras otra. Subtítulos de Matodoc.
subtítulos, y en internet hay un montón de videos sobre cómo hacer bien las esquinas y cómo hacer bien estas cosas, pero la verdad yo no encontré nada. Y sí, puedes doblar el sobre, ahí están estos subtítulos Dimator Soc, pero en mi caso la puerta se abriría así, y yo, de todas formas, recorté el aislante aquí a propósito, porque quiero que mi puerta se abra de esta manera. Tengo que ingeniármelas aquí, caray. Del lado de la salida a la terraza decidí comprar tapas. La corté al tamaño que necesitaba y la fijé al extremo del vierteaguas. En la toma se ve bien, pero en persona diré que no es una gran solución. Del lado de la puerta de entrada tuve que ingeniármelas. Subtítulos Dimator Soc, doblé el borde y el triángulo resultante lo envolví alrededor de la tira recortada. En general, quedó bastante bien, definitivamente es seguro, y desde el punto de vista estético, solo se vería mejor si tuviera una herramienta especialmente diseñada para doblar. No se puede hacer un doblez parejo con unas pinzas, las tiras se doblan mal y se pierde la estética, pero la solución funciona. Esta unión todavía hay que terminarla. Aquí debería quedar más bonito y mejor. Claro, estas tapas no me gustan mucho aquí. En los vierteaguas de las ventanas probablemente estarán bien, porque estarán sujetas. Aquí es mejor, por supuesto, doblar esto con metal. En la puerta de entrada, en ese sentido, se ve más confiable, se abre la puerta, no estorban, todo está bien. Aquí tampoco vas a romper la ropa con el pie, no vas a engancharte ni cortarte, solo hay que retocar un poco la pintura para que quede más uniforme. Y sus subtítulos Dimator Soc. Pero luego pensé que probablemente me estaría tropezando con eso todo el tiempo. Y no enyesé, aquí debía hacerlo más bonito, enyesar, pero decidí dejarlo así por ahora. Tal vez después lo cubra con una moldura decorativa, pero por ahora solo lo pinté. Hay que retocar estos detalles para que se vea aún más bonito. E incluso esta curva es bastante segura, y de hecho hasta se ve bien así. La puerta puede hacer un chichón, no es muy filoso, pero de todos modos puede hacer uno. Tal vez haya que ponerle algo de silicón, pegarle alguna cosita. La línea no está completamente recta y se podría haber hecho mejor. El problema fue que la espuma lo empujó hacia afuera. En algunas partes la espuma se expandió 2 milímetros y en otras hasta 2 centímetros. Además, cuando estaba enyesando, se me cayó el yeso y lo apliqué de manera desigual. Todo esto complicó un poco el trabajo de instalación de las molduras. Y era necesario, desde el principio, después de pegar el aislamiento, cortarlo exactamente siguiendo la línea láser y volver a enyesar. Esto es obligatorio por razones de seguridad contra incendios. Y entonces, probablemente, se podrían haber colocado las molduras incluso sin el nivel láser, solo a ojo, pero, en general, creo que para un trabajo que se hizo por primera vez en la vida, es bastante aceptable. Hay un problema que salió a la luz cuando empezó a llover y nos fuimos a dormir, porque sé que el agua golpea fuerte en el vierteaguas de la ventana y hay que insonorizarlo. Esto se puede hacer con material antivibración para autos, como el que usé para insonorizar mi baño, o también hay cintas bituminosas de Tecnonicol, que se pueden pegar muy fácilmente en el vierteaguas. Y así no habrá ese ruido metálico cuando caiga la lluvia. No pensé que debajo del zócalo se escucharía todo a través de la pared, pero resultó que caray, también debajo del zócalo retumba. Y al menos estas 2 tablillas debajo de la ventana, al menos esas debía haberlas insonorizado. Alguien por ahí intenta meter una pistola con espuma, rellenar con espuma. Yo no lo hice, porque con mis manos de oro, la verdad, solo temo arruinarlo todo. Bueno, lo dejaré así un tiempo, y si llega a molestarme mucho, entonces haré algo. Quizá desarme las 2 tablillas y lo termine. Por ahora, solo seguiré observando. Es una situación que no pasa seguido porque tengo aleros grandes y la ubicación de la casa en el terreno es tal que aquí casi nunca cae lluvia. Solo cuando hay un aguacero con viento. Nuestra típica historia de San Petersburgo, tenemos una llovizna fina durante varios días seguidos. Allá solo tenemos un par de lluvias fuertes en todo el verano, y ya. Por eso lo dejaré así por ahora. Si me llega a molestar, lo cambiaré. Por ahora todo está bien. Adelantándome un poco, les cuento que hice un experimento pegando una cinta bituminosa en el nuevo vierteaguas. Además, aquí ya pasaron un par de lluvias más y llegué a la conclusión de que todos los vierteaguas de las ventanas en el zócalo deberían insonorizarse bien. Y así suena un vierteaguas normal, y así suena uno insonorizado. La diferencia es enorme. El vierteaguas en el zócalo se sostiene perfectamente. Yo ya había hecho experimentos con los sujetadores en el bloque de concreto celular D300. En total, gasté esta cantidad de dinero en todo. Si hubiera comprado cinta bituminosa, habría gastado 5.000 más, pero tal vez se pueda encontrar una cinta más barata. Creo que ya entendí de dónde era. Hay una cantidad increíble de comentarios preguntando si la teja metálica hace ruido.
Porque al parecer, si una persona nunca ha vivido en una casa particular y ha vivido toda su vida en un departamento, incluso en los departamentos me he topado con que la lluvia golpea el vierteaguas metálico y molesta muchísimo, de verdad irrita increíblemente. Y, al parecer, la gente piensa que con la teja metálica en el techo va a pasar exactamente lo mismo, pero con una superficie aún más grande, y que eso debe ser una incomodidad terrible. Pero en realidad no es así para nada. Al menos en mi caso, solo se escucha el ruido normal de la lluvia. No hay ese sonido molesto como cuando golpea en un vierteaguas metálico hueco y retumba. O sea, en ese sentido, no hay que tenerle miedo a la teja metálica. Al menos en una construcción de casa como la mía, el aplanado parcialmente pintado estuvo en el zócalo durante un año. Y solo en las uniones de las placas de aislamiento aparecieron pequeñas grietas en un par de lugares, que solo se pueden ver en una toma macro. Incluso a la distancia de un brazo extendido, no las veo. O sea, si no sabes dónde están, ni de chiste las encuentras. Estuve de visita en una casa hecha de bloque de concreto celular D400 de 400 milímetros. O sea, estaba sobresaliendo de la losa por 10 centímetros. Y no había nada de eso. No hay que hacer nada raro en ese caso. Queda una sola superficie lisa. La casa también estaba enyesada con una capa de refuerzo. Y en la unión de materiales diferentes tenemos poliestireno extruido y bloque de concreto celular. Al año apareció una grieta ahí, todo empezó a desprenderse. Y se veía feo. En esos casos, o intentas arreglarlo con una malla, pero según la tecnología, ahí se debe poner una junta de dilatación para separar las dos capas, los materiales diferentes. Y en ese caso, tenemos esa junta de dilatación y se ve estético. Con los años no aparecerán grietas en ningún lado. En general, me gustó cómo se comporta el aplanado sobre el poliestireno extruido. Y hay casos en los que, por ejemplo, yo desde el principio sabía que es preferible hacer la fachada de un material homogéneo. Es decir, tengo los dinteles de hormigón armado vaciados dentro de los bloques, para que no tenga poliestireno extruido en el exterior de la casa, sino que sea bloque de concreto celular. La cadena de cerramiento también, en el exterior, está hecho precisamente de bloque de concreto celular. A menudo sucede que la gente tiene bloque de concreto celular, poliestireno extruido, bloque de concreto celular, poliestireno extruido, y en estos materiales heterogéneos, al terminar la fachada, o al enlucir, de todos modos, tendrán que arreglárselas con una malla de alguna manera. Pero lo ideal, por supuesto, es prever este momento desde el principio e intentar hacer la fachada precisamente de un material homogéneo. Tampoco se volvieron a ver más hormigas cerca del zócalo durante el año. Ya no quieren roer el yeso. Ahora batallé mucho con esta madera al momento de vaciar. En las siguientes ocasiones ya utilicé 2 esquineros de yeso unidos que atornillé como guías. Con ellos es cómodo vaciar y resulta que no queda ninguna rendija porque aquí hay huecos y esas malditas hormigas pueden meterse ahí y hacer sus cosas. Después todavía tengo que terminar de enyesar la fachada de mi casa con la capa final, agregar un poco más de tablillas de revestimiento y la casa se verá muy bonita. Pero de eso hablaremos la próxima vez, así que suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en el siguiente video.